Bienvenidos a Más Allá de las Urnas, nuestro programa especial, nuestra sección especial en ¿Qué pasa con Mariela? Cuando yo empieza la campaña presidencial para las elecciones que tendremos el domingo 9 de febrero. Elecciones que por supuesto tendremos que cubrir en este mes y 3 días que tenemos aproximadamente. Y la verdad es que estoy muy emocionado porque la cantidad de candidatos, bueno, que ya hemos venido entrevistando desde mediados del año pasado, realmente ha sido numerosa, y creo que el país realmente necesita que en estas 4 semanas y piquito, se discuta prácticamente todos los días las propuestas que tienen candidatos a la presidencia, candidatos a la vicepresidencia, candidatos a la asamblea, y este caso no va a ser la excepción. Y además me llena de muchísima ilusión esta entrevista, porque yo a Pedro Granja lo entrevisté hace 5 meses, el año pasado, cuando ya era candidato para el Partido Socialista Ecuatoriano. Una entrevista muy picante, por cierto, la pueden todavía ver en Radio Fuego 106.5. Por ende, esta va a ser la primera vez que yo cierre el binomio, porque mi primera entrevista de vicepresidenta va a ser Verónica Silva, la candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista Ecuatoriano. Ella es doctora en Ciencias Políticas, binomio de Pedro, que como dije ya estuvo con nosotros hace unos meses. Verónica, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Radio Fuego. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues muy contenta también de iniciar el año aquí en Guayaquil, imagínate, abriendo campaña precisamente en la Perla del Pacífico, y bueno, estamos muy contentos. Sin duda, pues creo yo una campaña un poco atípica, ¿no? Uh-huh. Con un presidente candidato que no están asumiendo el juego limpio que quizás deberíamos asumir esas nuevas generaciones en la política, Ricardo. Así que también estamos aquí, pues haciendo ese esfuerzo y esa lucha por mantener nuestra democracia en alto, y claro, diciendo que queremos decirles a nuestros hermanos, hermanas guayaquileños, que estamos aquí con esta nueva propuesta, con esa tercera vía que necesita nuestro país para darnos esos cambios que necesitamos. Verónica, bueno, a ver, antes de tocar temas picantes, que ya sacaste uno, el tema de sí, del presidente candidato. Un mes tienes de campaña prácticamente, porque después hay silencio electoral. ¿Cómo te vas a esparcir, cómo te vas a expandir a lo largo y ancho del país para captar esos votos y ser esa tercera vía que quiere ser el Partido Socialista? Bueno, es difícil, ¿no? Tú sabes que somos una candidatura, que surge precisamente de las organizaciones sociales, del trabajo comunitario. Tanto nuestro candidato Pedro Granja, que es muy conocido aquí en Guayaquil, viene precisamente de ese trabajo en los barrios. Mi persona, pues igual, si bien vengo de la academia, pero hay varias organizaciones sociales que me han apoyado, ¿no? en esta carrera a la vicepresidencia. Pero te digo, no tenemos las chequeras, ¿no es cierto? Que ayer veíamos la inauguración de las principales candidaturas, ¿no? Que están ahí posiblemente con mucha más opción en el tema económico, y lo ves. O sea, una candidatura de a pie, una candidatura del pueblo no puede tener esa exposición. Y sí te digo, va a ser muy difícil, pero una de nuestras propuestas es principalmente activar el centro, el corazón del país. Y hemos dicho que una de nuestras propuestas de estrellas precisamente es conectar con esos sectores que la política tradicional no ve. Y por eso, antes de nada, con Pedrito nos sentamos y dijimos, bueno, ¿a dónde vas a llevar la vicepresidencia? ¿A dónde nos vamos? Y precisamente la vicepresidencia, Ricardo, se va al Chimborazo, a la Sierra Centro, porque desde ahí es la posibilidad de conectar con ese centro, con esa producción agraria que se ha dejado de lado y que fácilmente conectamos con la costa, ¿no? Imagínate, Riobamba, Guayaquil, tenemos 4 horas y media, si vamos a buen paso, ¿no? De aquí se puede conectar fácilmente con el sur del país, conectamos también con el oriente, ¿no? Con la Amazonía, que también se encuentra abandonada, y la tradicional vía hacia el norte, hacia la capital. Así que nuestra propuesta en esta campaña, pues para poder llegar a todos esos lugares, es levantar la bandera de la descentralización, levantar la bandera de nuestras provincias, de nuestras fortalezas que también tenemos en las comunidades. Y así esperamos llegar, Ricardo. Por supuesto. Te comento, no es para salarte, pero te comento que la última vez que yo entrevisté a una candidata a la vicepresidencia en esta mesa, también se llamaba Verónica. En este caso era Verónica Abad. Imagínate. Y yo me acuerdo que cuando la entrevisté, una entrevista muy interesante, ¿ya? Pero yo sí notaba
en un principio que había cierta como que no estaban muy en la misma página ideológicamente Daniel Noboa y Verónica, y al fin y al cabo vemos lo que vemos en este sentido. Pero mira que Verónica de todas maneras llegó, eso quiere decir que claro, esta radio nos da un claro, exacto, esa puede ser la cábala, pero lo que yo te quiero preguntar es, ahí vamos, Pedrito. ¿Cuánta coincidencia ideológica tienes con Pedro? Porque te digo que con Verónica y Daniel yo no encontré. Yo dije, bueno, yo como periodista decía, bueno, me hago el loco. Y de hecho yo pensé, bueno, ni siquiera van a llegar. Porque la entrevisté, me acuerdo cuando faltaban 3-4 meses que Noboa ni siquiera figuraba entre los primeros 6. Pero en este caso, ¿cuál dirías que es la mayor coincidencia ideológica y la razón por la cual te unes a Pedro en este binomio? Mira, precisamente nuestra coincidencia ideológica. O sea, Pedro Granja es un hombre profundamente humano, ¿no? Y que cree en esta izquierda renovada que estamos proponiendo desde el Partido Socialista, ¿sí? Basta ya de esas ideas falsas del socialismo del siglo XXI que realmente no le ha dado al país la respuesta que necesitábamos. ¿Sí? Cuando uno habla de la izquierda en un mundo obviamente globalizado, necesitamos también hablar de la cooperación entre el mundo privado y el mundo público. No puedes encargarle todo al Estado porque obviamente el Estado tiende a ser ineficiente en algunas áreas, ¿no? Por eso nosotros estamos proponiendo, obviamente, una vinculación con sectores privados, tanto en áreas estratégicas, ¿no es cierto?, pero siempre con la rectoría del Estado. Y en eso lo hemos conversado con Pedro, ¿no? Él es un hombre que precisamente viene de la izquierda, yo también vengo de la izquierda, pero creemos que el Ecuador necesita esta izquierda renovada que entienda que el Estado, si bien tiene un papel rector, el mundo privado tiene también que participar en el desarrollo del país. Y por eso la idea de los clústeres económicos como una salida real para la crisis económica y de trabajo que hoy viven los ecuatorianos. Imagínate, en Riobamba ya hemos hecho los primeros estudios, estamos pensando, al principio imagínate, decíamos unos 200 millones. No, hay la posibilidad de que en el primer año, Ricardo, tengamos ya una inversión, tanto entre el mismo presupuesto te permite, pero ya con cooperación privada de unos 400 millones ya para iniciar este proyecto que active el trabajo, ¿no? Y que active algo tan importante como es la academia, las universidades que también encontramos en este sector. No sé si te has dado cuenta, pero uno habla de desarrollo y prácticamente al sector educativo se lo deja de lado, ¿no? Cuando en otros países, por ejemplo, toquemos el tema de Estados Unidos, escuchaba hace unos días la propuesta de Trump, decía, las universidades tienen que ser ese motor de desarrollo. Y decía, y vamos a becarles a los mejores estudiantes. Y sí, queremos migrantes, pero a los más inteligentes y a los que tengan las mejores profesiones, pues esos migrantes los tenemos aquí. Son nuestros propios estudiantes ecuatorianos. ¿Pero eres trompista de izquierda, eres tú o no, cómo es la jugada? No, lo que te digo es porque es el actual presidente de Estados Unidos, ¿no? Ahora el 20 va a asumir y tendríamos Pero no es que le tienes una animadversión. Mira, yo creo que hay muchas cosas del presidente Trump que uno diría, bueno, las mantendría alejadas, pero hay otras cosas muy interesantes como favorecer la producción interna, priorizar los productos internos, que es lo que nuestra burguesía, nuestros empresarios deberían empezar también a pensar, ¿no? O sea, imagínate, me acabo de enterar que tenemos un buen número de empresarios que están pensando irse ya sea al Perú o a Colombia, porque dicen que tener aquí las empresas resulta mucho más caro. Eso es gravísimo, Ricardo, porque no solo es que perdemos a estos empresarios, ¿no es cierto?, y todo el capital que podrían tener aquí en el país, sino puestos de trabajo importantes. En los últimos 4 meses prácticamente hemos tenido como 3.500 empleos, ¿no?, que se han perdido precisamente desde el sector privado. Esto es muy grave y eso que te digo son números muy conservadores, ¿no? Entonces, claro que lo que nos une con Pedro es esa opción de país, una opción renovada, una opción de decirles a nuestros jóvenes, es posible quedarnos aquí y hacer patria desde este Ecuador que necesita inversión, producción, pero obviamente también el apoyo del Estado para que esa producción y esa inversión pues se queden aquí, pues tengan la posibilidad de hacer plata en el país, ¿no? Sí. Verónica, retrocediendo a lo que me decías de las diferencias entre este socialismo nuevo que ustedes proponen, a diferencia del socialismo del siglo XXI, me dices más respeto de ustedes hacia el sector privado que la Revolución Ciudadana, que el correísmo, como se quiera llamar. ¿En qué otra cosa se distancian ustedes como para decir, bueno, aquí son dos cosas completamente distintas?
propuestas, aparte de ese respeto irrestricto al sector privado? ¿Se podría decir que son una izquierda más progresista, más conservadora? ¿Cómo se definen en ese sentido? Pues bueno, mira, nosotros somos una izquierda... En ámbito de progresismo, tienen una candidata transexual para Pichincha, me parece, si no me equivoco. Exacto. Que es un hito prácticamente en la política nacional. Sí, Sarita es uno de nuestros íconos, vamos a decir, para esta población que ha sido totalmente alejada de la participación política. Incluso no veían, ¿no?, la posibilidad de inscribirla. Por suerte, pues ya... ella también ha hecho todos sus esfuerzos, tiene años en la lucha LGTBI, ¿no? Q más. Sí, etcétera. Exacto. Y estoy yo muy contenta. Sara es una mujer que realmente ha hecho de su opción política, ¿sí?, una posibilidad de apertura, no solamente para el sector que ella representa, sino también para el sector de las mujeres que queremos hacer política en este país y que a veces es muy difícil, ¿no? Se nos cierran esos espacios. Y ahí quisiera ir, este punto es importante cuando dices en qué se diferencian contra esa otra posibilidad, ¿no es cierto?, que ahora te muestran las encuestas, las estadísticas y te dicen, solo tenemos 2 vías, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Esa vía que lamentablemente sigue ligada, estimado Ricardo, a los grupos oligárquicos de este país, y tú que eres guayaquileño, pues sabes el daño que han hecho esas oligarquías, ¿no? Cuando solamente piensan en sus negocios, estos grupos económicos que usan la política para favorecerse, pues hacen mucho daño cuando llegan al poder. Y estos otros que te dicen, pues sí, usando el Estado vamos a resolverte todo. Ya hemos visto que estas 2 vías no nos han resuelto los caminos que necesitamos los ecuatorianos. Ese punto de equilibrio, ese punto medio, pues somos hoy el Partido Socialista. ¿Y cómo lo hacemos? Mira, yo tengo una tesis doctoral donde comparo Medellín y Guayaquil. Uh-huh, qué interesante. Yo estuve aquí en Guayaquil cuando hice mi tesis doctoral, es más, en un tiempito fui profesora de la Universidad de Guayaquil, yo soy socióloga de carrera. Y comentábamos precisamente mi tesis, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Medellín y Guayaquil, Ricardo? 2 ciudades con un desarrollo económico importante, pero ya en la práctica hay un abismo importante también, uh-huh. Que te dice qué es lo que deben hacer nuestras clases empresariales y qué es lo que no deberían hacer. Cuando Medellín en los años 90 vivía una situación muy similar a lo que hoy vive el Ecuador y lo que vive en Guayaquil, ¿no? Uh-huh. Una de las ciudades más peligrosas de la región que se convirtió, y del mundo que se convirtió en Medellín, cuando ya estaban en un punto crítico, los mismos empresarios dijeron, o es el momento de asumir las riendas de nuestra ciudad o aquí perdemos todo. Uh-huh. ¿Y qué es lo primero que hicieron, Ricardo? Decirle ni un peso más al lavado, ¿sí?, del dinero del narco en nuestras empresas y en nuestros bancos. Fue la única manera real que ellos puedan decirle a gente como Pablo Escobar y a toda la banda de narcotraficantes, se tienen que ir de la ciudad. Hubo una apuesta, ¿no es cierto?, lo que ellos llamaron ese nuevo pacto social, donde también estuvieron partidos políticos, obviamente, muchos partidos de centro. Recuerdo que incluso tuve una conversa muy interesante con el alcalde de esa época, el alcalde Sergio Fajardo, quizás lo ubicas, donde ellos decían, si bien tenemos esta apuesta de los empresarios, la apuesta por parte de la alcaldía, por parte del Estado en este caso, tendría que ser pues darle a las clases populares, a las comunas más pobres, la Comuna 8, la Comuna de la Sierra, esas certezas que no tienen y que por tanto les hace vincularse a las mafias. Uh-huh. Les dieron, imagínate, en esa época activaron más de 600 escuelas y colegios, escuelas de artes y oficios para los chicos, ¿sí? Activaron parques que estaban totalmente tomados por las mafias. Uno aquí recorre Guayaquil y recorres y no ves un parque, Ricardo, no sé, seguramente sí, tú lo has visto. No, y algo los chicos no tienen dónde recrearse. Sí, ¿no? Y algo increíble, Verónica, y tú me corregirás si estás equivocado, tú que hiciste la tesis, que pareciera, bueno, por lo que me he documentado históricamente, incluso lo que se ha replicado en series, parece que en esa época en Colombia realmente el trabajo en la reestructuración de Medellín, de gran parte de Colombia, en contra del narcotráfico, era un trabajo en conjunto independientemente de las ideologías. Acá parece que es ideológico el tema, como que algunos sí le dan palo al tema del narcotráfico, algunos de repente no tanto, como que parece que no es un trabajo en equipo, como que cada uno se aprovecha del discurso que salga a la luz, ¿no? Exactamente, y ahí te digo, esa es nuestra propuesta, ese trabajo en equipo, esa
ese nuevo pacto social que necesita el Ecuador y que tenemos un modelo como el de Medellín. O sea, ¿qué hicieron ellos? Activar, como te digo, respuestas sociales urgentes. No solo en el tema educativo, también en el tema laboral. Los empresarios se comprometieron con estas escuelas y estos colegios a darles trabajo a estos chicos, ¿sí? Te digo, más de 600 escuelas que fueron activadas y que eran apadrinadas por algunos grupos empresariales, pero no a uno, a dos, ¿no? Apadrinaban a las escuelas y con el apoyo del Estado lograban pues tener trabajo para estos chicos. Fue impresionante porque hoy Medellín, no solo que es un referente para Colombia, es un referente para la región, lograron darle la batalla al narcotráfico, si bien, digo, es una batalla que Colombia aún la sigue librando, pero ya no tenemos a Medellín como el nicho de las bandas y de la droga y del narco como era en los años 90. ¿Qué hicieron? ¿Por qué no podríamos hacerlo? Pues darle muchas más garantías sociales a sus clases populares. Y esa es nuestra otra propuesta. Por un lado, bien, vamos a activar la Dirección Nacional Antimafia, que es la gran propuesta que tenemos desde el Ejecutivo, con Pedro Granja a la cabeza. Tú sabes, él es un experto antimafia. Pero por otro lado, la mano abierta de las políticas sociales. Sin políticas sociales reales, Ricardo, que a esos jóvenes, a esos chicos, les podamos arrancar del narcotráfico y no tengamos que vivir la tragedia que hoy están viviendo nuestros jovencitos, nuestras jovencitas, que no ven otra opción que seguirse ligando pues a estos barrios. Imagínate que esto ya está tocando otras ciudades. En la época de Navidad visitamos el barrio de La Bota en Guayaquil, y unos jóvenes, ¿no? Estábamos ahí repartiendo algunos caramelos, algunos juguetes, y unos chicos ahí de unos 13, 14 años, no tenían más. Nos acercamos y les decimos, bueno, a ver, den un mensaje, que estamos aquí en el barrio de La Bota. Y un chico dice, sí, esta es la bota donde vienen, matan y te botan, ¿no? Un chico de 13, 14 años. No te puedo creer. Te lo juro, te lo juro. Fue tan impactante, ¿no? Aquí está también Santiago, que fue en Quito, ¿no? Le hiciste incluso un video, decíamos, qué dolor, un barrio tradicional. O sea, que el lenguaje de la violencia y el lenguaje del narco esté presente en nuestros jóvenes. Esto no puede pasar, Ricardo, ¿sí? Su madre estaba ahí, me dijo, mire, él es mi hijito, ayúdenos para que regrese a la escuela. Estos chicos están teniendo una grave deserción escolar y no hay nadie quien les motive a que vuelvan a las escuelas y que hagan de su vida algo productivo. Eso es lo que tenemos que hacer, ir al corazón del problema, Ricardo. Y en eso, claro, que nos diferenciamos de la política de la guerra que nos está proponiendo el señor Noboa, o de otras políticas que realmente no están atacando realmente pues estas soluciones mucho más alternativas. Y se relaciona con los 4 de las Malvinas, ¿no? Lo que está comentando. Exactamente, que es algo muy doloroso, ¿no? O sea, que nos solidarizamos con sus familias. Yo estuve aquí el día que se presentó el caso en la Fiscalía. Te digo, estuve ahí muy cercana a los padres. Digo, no me puedo imaginar. Yo tengo una bebé de un año 7 meses. Te juro que han sido días muy difíciles, no se puede creer, ¿no?, que esto incluso esté un poco encubriendo, ¿no?, el mismo Estado, las mismas instituciones. Y algo, no puede ser. Y algo llamativo, y digo llamativo para no hacer un juicio de valor, pero sí es, no sé si alarmante, se podría decir que un sector periodístico, periodistas, opinionistas, analistólogos, como se quiera llamar, por esa condición de que estos chicos han crecido en estos barrios marginales donde realmente nada pueden hacer para cambiar ese rumbo hasta los 11, 12, 13 años. Bueno, no, como es de este barrio o como es de esta situación social o algo por el estilo, realmente no importa. Está bien que se maneje así el tema, lo cual, en mi opinión, me parece imprudente. No sé si estamos de acuerdo en ese sentido. Totalmente. Aparte, si tú te das cuenta, hay todo un discurso racista, ¿no? O sea, racista, clasista, donde la responsabilidad que debería tener el Estado de cuidar la vida de los ecuatorianos prácticamente se vuelve baladí, porque dices, no, pues si el problema en este momento es la inseguridad y es inseguro, ¿no es cierto?, que en estos barrios permanezcan estos chicos, ¿no es cierto?, a tales horas de la noche, justificar una brutalidad como la que acabamos de ver. No hay justificación, Ricardo, para lo que hicieron los señores militares, no la hay. Sí. Y yo lo que digo es, como sociedad no podemos llegar a ese punto, porque si las Fuerzas Armadas,
que han sido ese baluarte patriótico que hemos tenido los ecuatorianos. Que yo te digo, los 3 puntos más claves que ha tenido el Ecuador, pues sin duda el uno, el inicial, fue con el general Eloy Alfaro, que fue general, quien crea las Fuerzas Armadas. Después el general Enríquez Gallo, socialista, con quien se crea el Código del Trabajo. Sí, es verdad. Acuérdate. Enrique Gallo es un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, es finales de los 30, inicios de los 40. Exactamente, y era el personaje que realmente le era socialista, Enrique Gallo. Socialista, claro. Mira tú. Sí, no lo recuerdo. Fue candidato por el Partido Socialista y quizás fue vamos a decir, el único candidato del partido que sí fue pues apoyado por el Partido Socialista, ¿no? Que llegó a ser presidente. Y después, el otro periodo importante que también nos marcan los militares, que es en la dictadura militar, ¿no? Con el general Rodríguez Lara, ¿no? Que también te posiciona una visión de nación, una visión de país. Yo diría estas 3 etapas que muestran esa visión patriótica, nacionalista de nuestros militares, no se puede perder ni manchar con actos como los que hoy estamos viviendo. Por eso también es un llamado a las Fuerzas Armadas, ¿sí? A nuestras fuerzas públicas, que no olvidemos que este país se ha construido también gracias a esa visión patriótica, nacionalista, que hoy necesitaríamos para reconstruir el Ecuador de paz que queremos. Así que te digo, si bien estamos totalmente en contra de estos actos, desde aquí, desde estos micrófonos, hay que señalar que no es un rechazo a las Fuerzas Armadas como tal. Al contrario, esto debería ser un motivo para que las Fuerzas Armadas recuperen ese valor nacionalista que yo creo que por presiones o por contaminación o por incluso, compra que se puede hacer a 1 o 2 o a ciertos personajes de las Fuerzas Armadas puedan estarlo perdiendo. Así que a recuperar ese patriotismo y poner en alto nuestras Fuerzas Armadas, Ricardo. Verónica, 2 cortitas para terminar, que sé que tenemos poco tiempo. La primera, tú me lo comentaste, tu opinión sobre el presidente candidato y sobre lo que ha pasado con Verónica Abad, porque claro, desde una perspectiva femenina, no, pues justamente se hizo la ley para eso, se hizo la ley de que haya un candidato hombre, una candidata mujer, que sea miti-miti para que haya representatividad en ese sentido, pero Daniel Noboa cogió a Verónica Abad, la mandó a Israel, después ahorita la mandó a Turquía, le puso no entrar en la vicepresidencia de la República. ¿Cómo tú evalúas como candidata a la vicepresidencia los actores del presidente? Mira, yo creo que hay que analizar al señor Daniel Noboa como lo que es. Si bien él es un joven, está muy bien, los jóvenes en la política, pero el señor Daniel Noboa representa al Grupo Económico Noboa, uno de los grupos económicos más importantes que tiene en este país, quizás uno de los monopolios agrocomerciales que más ha tenido tu conexión con el Estado en los últimos años. Él, el grupo Novis, que es el grupo de su tía, y otros grupos aledaños a los que siguen representando como familia Noboa. Así hay que verlos, queridos amigos ecuatorianos, ecuatorianas, amigos guayaquileños, porque a veces nos confundimos con las fachadas, ¿no? Y nos muestran pues unas fachadas que no son reales. Entonces, cuando los grupos oligárquicos, tal como lo hizo el señor Lasso y como hoy lo está haciendo el señor Noboa, llegan a la presidencia, llegan al poder, Ricardo, por obvias razones, ¿sí? Van a tener que jalar a sus negocios. Por eso la lucha en este momento es pues no darle un voto más a la oligarquía de este país, ¿sí? O sea, nos ha costado muchísimo ese recorrido democrático para nuevamente volverle a dar la representación a estos grupos que no tienen ningún filtro. Es como que si en México el señor Carlos Slim fuera el presidente. Ya, pero tú me dices a mí de que el Partido Socialista trabajaría más con el sector privado, pero no te gusta que grupos oligárquicos estén en la presidencia de un país, ¿correcto? Totalmente, son 2 cosas diferentes. Una cosa es que tú estés como Estado abierto a dar las facilidades para que el sector económico y el sector empresarial puedan tener ese derecho que tenemos todos los ecuatorianos a ser productivos, pero otra cosa es que el mismo dueño del banco, el mismo dueño de la hacienda, pues te gobierne el país. O sea, ¿tú crees que un presidente no debería ser una persona que tenga muchas empresas,
muchos bancos, muchos terrenos. O sea, tiene que ser una persona más bien que no tenga esas posibilidades de juntar poder más su propia economía. Pero es que esa ha sido la lucha por la democracia, ¿no? Porque imagínate, si no, pues ya tuviéramos la plutocracia que vivió este país en los años 20, ¿no? Donde teníamos los mismos representantes bancarios, ¿sí? Como presidentes del país. Y nos llegó a la crisis de los años 30 que ya vivimos, o nos llevó a la crisis del año 2000, cuando fueron los mismos representantes, ¿no es cierto? El señor Febres Cordero, el señor Maguad, que eran representantes de grupos prácticamente económicos, que llevaron pues a la debacle del sistema financiero. Hoy, o sea, creo que los ciudadanos sí hemos llegado a una madurez donde debemos decirle basta ya que los grupos económicos nos sigan gobernando. No quiere decir que estamos en contra de los grupos económicos, al contrario, hay que darles todas las garantías. Pero cuando el árbitro de fútbol, ¿sí?, es el mismo dueño del equipo de fútbol, creo que hay un grave problema de conflicto de intereses, Ricardo. Entonces, para eso sirve la democracia, para que establezcamos el juego limpio y para que ciudadanos como Pedro Granja o Verónica Silva podamos entrar a la lid electoral, a la lid política y ser representantes de la gente que necesita tener representantes, porque Daniel Noboa ya tiene sus representantes. Los que no tienen representantes, ¿sí?, es gente pues como la gente de las Malvinas, como la gente de la Prosperina, como la gente de la 8, como la gente de la Bota en Quito, que necesitan también tener voz y sus representantes, no solo en el Ejecutivo, sino también en la Asamblea. Por eso, no solo Pedro Granja y Verónica Silva, todos nuestros asambleístas, que te digo que son gente de a pie, que hemos caminado y que sabemos ese dolor, ¿no?, que sienten las familias al no poder llegar a fin de mes, Ricardo. Y por ellos estamos aquí, a ellos queremos representarlos. Verónica, con esta finalizo. La experiencia nos ha dado a entender en las últimas elecciones que no se debe subestimar a ningún candidato. A nadie, sí. En este caso, sabiendo que en las últimas elecciones, en 2-3 semanas, se decidió más o menos todo. Exacto. En la última semana, después del debate. Una cosa increíble. ¿Cuáles son las expectativas del partido en tema de números para estas elecciones? ¿Entrarían potencialmente en una segunda vuelta? ¿Llevarían votos de el correísmo? ¿Llevarían votos de Noboa? O sea, ¿cómo se ven amasando votos en este mes? ¿De dónde quieren sacar? ¿De los indecisos? ¿De algún partido específico? Pues de la gente que nos está escuchando, Ricardo. Cuando yo estuve hace pocas semanas, también estuvimos en Riobamba, ¿no?, mostrando nuestra propuesta de llevar la vicepresidencia al centro del país. Me decía, pero ¿y por qué debemos votar por usted? ¿Sí? Y yo les decía, bueno, porque quizás nuestra propuesta se conecta con esas familias, mi querido Ricardo, que cuando van a un hospital, ¿sí?, lo único que tienen es o que te cierran la puerta o que te dicen no hay más medicinas. Mira, yo lamentablemente vengo de una familia que también tuvo que emigrar y mi padre, después de muchos años que regresa al país, le dio lamentablemente un infarto. No fue un infarto muy fuerte, lo tuvieron esperando 7 horas en el hospital de Ambato a que llegue un desfibrilador. No sé si sepas, es un aparato muy simple, cuesta $3,000. Digo, para que un hospital importante de una provincia como Tungurahua no lo tenga, o sea, algo está pasando. No había en los hospitales privados y me dijeron, mire, si quiere salvar a su papá, o se va a Quito o se va a Guayaquil. Yo decía, no puede ser, o sea, bueno, hicimos lo posible. Obviamente ese rato conseguí la ambulancia, a ver si lo trasladan. Otras 7 horas más hasta que llegue a Quito, ¿no? Bueno, obviamente llegó al HCAM en Quito y murió. Murió porque fue demasiado tarde, mi querido Ricardo. Y esos casos como mi padre son miles, que hoy no tienen representación y que hoy, porque no tengas un simple desfibrilador o no tengas una simple cámara de gas en un hospital público, la gente se sigue muriendo. Cuando nuestra propuesta, hemos analizado, son 70 hospitales públicos. Con $400 millones tendrías ya habilitada una cadena de hospitales que nos puedan dar esa dignidad que necesitamos los ecuatorianos. Eso es lo que necesitamos empezar a hablar, ¿sí?, de dignidad, Ricardo. Y esa gente sabemos que va a votar por Pedro Granja, ¿sí? Esa gente que hoy pues tiene que seguir con $400 al mes. ¿Qué haces con $400 al mes en un país donde obviamente se encarece hoy otra vez IVA a 15%? O sea, te digo, si no empezamos a hablar
de los temas reales que le afectan a nuestro país, pues quizás los ecuatorianos van a tener las mismas opciones que no nos han dado resultado. Así que ¿de quién vamos a sacar esos votos? Pues son de esos ecuatorianos y esas ecuatorianas que saben que necesitamos, que hay esa necesidad de querer ese Ecuador de cambio. Y así que estamos inaugurando aquí en Guayaquil, sale nuestra campaña, aquí abrimos las posibilidades de ir conectando con ese otro Ecuador que lamentablemente no está siendo tomado en cuenta. Verónica Silva, candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista Ecuatoriano, en mi nombre con Pedro Granja. Verónica, muchísimas gracias. Gracias a ti, para que no te olvides, porque ya veo que has entrevistado a varias Verónicas. Mi nombre es Verónica Silva. Ok. Y un abrazo desde aquí a los amigos, amigas que nos están viendo y que han acompañado esta linda entrevista con Ricardo. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias.